Muy buenas tardes, compatriota. Muchas gracias por acompañarnos en la escoba.social. Usted puede visitarnos en nuestro sitio web en www.laescoba.social y allí usted podrá ver nuestros videos, escuchar nuestros podcasts y leer nuestros comentarios. Quiero compartir con usted esta tarde algunas notas que escribí sobre el alboroto que armaron los partidos corruptos en Cuesta de Moras antes del Día de la Madre. Primero que todo hay algo muy interesante y es que la palabra Tonatiuh viene del náhuatl y significa va a hacer calor. Tona el sol y Tiuh va a ser, que está relacionado con Tonati, que en la mitología náhuatl es el dios sol, el quinto sol. Y podríamos decir que hay una palabra en el griego que es Thanatos, que significa muerte. De ahí una de las ciencias forenses, la tanatología, el estudio de la muerte. Pero también hay una palabra costarricense muy simpática y muy popular que es tanate. Entonces es una especie como de tanatón el que se le armó a Tonatiuh. Pero bueno, vamos primero al tema del ejercicio ilegal de la profesión. En Costa Rica, para ejercer las profesiones que están reguladas por sus respectivos colegios, hay un requisito que usted comprende claramente. Yo no puedo ejercer la medicina si no estoy incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos. Yo no puedo ejercer la arquitectura si no estoy incorporado al Colegio de Arquitectos. Yo no puedo ejercer el derecho, como lo hago desde hace 45 años, después de haber estudiado 5 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de haber hecho mi posgrado en esa misma alma mater. No podría ejercer la abogacía si no estoy incorporado. Es más, debería tener cualquiera de los 30,000 abogados que estamos incorporados un carnetcito como este. Mire que lo tengo recién obtenido. Ahí tiene usted. Pero resulta que el asesor parlamentario que firmó el tal dictamen espurio no tiene carnet de abogado, no ha ejercido el derecho y no puede dar opiniones jurídicas. Ahí trataron de decir que no era la firma de él y llegó su jefe a salvarlo. Y a mí me llama mucho la atención también porque en ese departamento de servicios técnicos hay especialistas en las decenas de ramas del saber jurídico. ¡Qué dichosotes! Pero vamos al tema. ¿Qué pasa si una persona ejerce el derecho o cualquier profesión de manera ilegal? Comete un delito, que es el delito previsto por el artículo 322 del Código Penal, que tiene una pena de cárcel de 3 meses a 2 años. Bueno, podría estar con tobillera y hacer teletrabajo. Como es de la argolla de liberación, pues no le pasaría nada. Ahora, entrar en los detalles de si incurrió en el delito de ejercicio ilegal de la profesión o no, pues merecería un análisis detallado. Tal vez el Ministerio Público con la noticia criminis podría investigarlo. Aquí también
en nuestro país que hay muchos colegios profesionales, algunos muy buenos, otros no tanto. Necesitan que no solo ser regulados por ley, sino que además tienen la obligación, y la cumplen todos, de contar con un código de ética profesional. Así es que el Colegio de Politólogos tiene un código de ética profesional. Los politólogos y los internacionalistas deben cumplir normas éticas, pero aparte de eso, esas normas éticas también conllevan a sanciones de tipo disciplinario a sus colegiados cuando actúan de manera inmoral. Por supuesto que tampoco va a pasar nada porque se da ahí una situación muy curiosa. ¿Quién manda en cada colegio y cómo se llevan las cosas a nivel del honor, a nivel de la moral y a nivel disciplinario? Pero ahí tienen otra tarea los de este colegio profesional, de no dar unas simples declaracioncitas diciendo qué es lo que podemos hacer. No, no, no. Los politólogos no son abogados y no son expertos en derecho por más derecho que hayan leído. Igual, por más inyecciones que haya puesto un empleado de una botica, jamás va a ser auxiliar de enfermería. El intrusismo de una misma profesión es reprochable. Vea usted, compatriota, lo que pasa con los intrusistas que hacen operaciones de cirugía plástica y matan pacientes y le echan a perder el cuerpo a muchos pacientes y causan daños espantosos en las personas que atienden porque no son médicos especialistas inscritos en su colegio profesional. El mismo daño es que ni siquiera sería mal praxis que se meta alguien que no es abogado a emitir un criterio. Es más, vea qué curioso, si el criterio jurídico lo da un abogado como su servidor en el ejercicio profesional liberal de la abogacía y es un criterio inválido, indecente o absurdo, ese abogado podría incurrir en responsabilidad legal, mínimo en responsabilidad económica por el perjuicio que le causa a su cliente. Es mucho más que reprochable el intrusismo entre disciplinas que no tienen nada que ver. O sea, eso es criminal. El ordenamiento jurídico costarricense, aparte de los aspectos meramente profesionales y éticos, también establece principios fundamentales de probidad y transparencia para los funcionarios públicos, quienes ante un conflicto de intereses no lo pueden quebrantar. O sea, si hay un asesor parlamentario, y ya no de un diputado de una fracción, sino de los 57 diputados, que se desboca en las redes sociales, que ataca al presidente, que lo insulta, que le dice gato cimarrón. Ahora les hablo de un trapiche en Cimarrones de Turrialba que se parece mucho a la Asamblea Legislativa. ¿Con qué conciencia y con qué cara puede atreverse a emitir un criterio que no podía emitir, repito, porque no era abogado, sesgado, contrario al principio de probidad y al principio de transparencia? ¿Será que en ciencias políticas no llevaron ningún curso de derecho que les hablara de los principios de probidad y de transparencia y de la inhibitoria? Hay que ser de veras muy tonto o muy malo para creer que con semejante conflicto de intereses él podía salir
con un mamarracho como ese informe indecente. Este informe es ilegal, es espurio, y Servicios Técnicos hizo un mamarracho politiquero, avalado, endosado y ratificado por su propio director. ¿Será que también es liberacionista? Claro que allí lo que pasó es que el Departamento de Servicios Técnicos se convirtió en el felpudo más sucio del Estado costarricense, y fueron esos funcionarios los que lo dejaron manchado. Aquí hay una huella que ya no se borra, y es la huella militante del atrevido funcionario que es propia de quienes han mamado de las ubres verde y blancas por muchos decenios, en puestos de dirigencia partidaria y hasta en cargos diplomáticos logrados debajo de la mesa. ¿Cómo se le ocurre a un funcionario legislativo con un sueldo de más de 1,5 millones de pesos no acordarse y no preguntarle al montón de abogados que están ahí en la oficinota de él si se le aplicarían o no los principios de probidad o transparencia? Pero era tal la angurria, la desesperación politiquera, como cuando los pescaron en Embajada de Chile repartiendo propaganda de la chinchilla. Es que son militantes del Partido Liberación Nacional y ellos funcionan de esa manera. ¿Qué hemos visto en esta semana? Es que han salido a la luz las chanchadas, más chanchadas del trapiche politiquero de Cuestemoras. Enumerémoslas. El tufo de guarapo de la corruptela apestosa. Vea usted, compatriota, pregúntese qué hacen esas decenas de asesores. Lástima que a la señora Contralora y a su equipo le importa un bledo ver cómo se botan los 200 millones de colones al día ahí en el búnker de Cuestemoras. Quisiéramos saber qué hacen todos los asesores, si llegan, si hacen teletrabajo, cuánto ganan, qué tareas cumplen, por qué se postulan en un montón de puestos en las elecciones municipales. Claro, quedaron exactamente como el bagazo. ¿Qué es lo que viven haciendo? ¿Qué cosas son las que atienden? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo se dedican a producir troles y a estar hablando tonteras en las redes sociales? Muchos asesores parlamentarios escriben barbaridades cuando tienen que quedarle bien ¿a quiénes? A los dueños del cañal. Ya hay ahí otro que estuvo involucrado en casos de nombramientos a dedos diplomáticos en el gobierno de Arias. Muy curiosamente es un asesor parlamentario que se dedicó a hacer el trabajo sucio, la propaganda sucia de ese partido en la campaña del 2018. Inchi pinchi del señor que produjo el indecente informe de la semana pasada. Hemos visto el bagazo de los quehaceres de los asesores. Bagazo, lo que queda de la caña después de que le sacan el jugo. Ni siquiera ese bagazo, ese montón de papeles con el único afán de hacer daño y de impedir que la democracia funcione, ni siquiera serviría como el bagazo seco para meterlo en la hornilla del trapiche y calentar las pailas. Vimos también cuáles son los caldos de las asesorías politiqueras. Solo sirven para estar haciendo politiquería,
dentro de la asamblea y en las redes sociales. No hay nada que nos produzca un sobado o una tape dulce de un proyecto de ley serio. Muy raro, muy raro. Y bueno, el último subproducto del trapiche de Cuestemoras es la cachaza. ¿Sabe qué es la cachaza, compatriota? Pues muchos vamos a recordarlo porque vimos cómo son los trapiches. La cachaza son las basuras que en las pailas donde se empieza a calentar el caldo para convertirlo en dulce van quedando. Entonces se echan en un recipiente, en un estañón, y ahí se dejan. Generalmente la cachaza se la dan a los chanchos. Bueno, esa cachaza que producen algunos asesores en Cuestemoras, ni para los chanchos. Pero hay otro detallillo para ir concluyendo esta escoba social de hoy. ¿Vieron los alaridos de cuál bronca? ¿Vieron los alaridos de las otras señoras que se caracterizan ya no solo por pintarse las uñas, sino porque han perdido el norte, el sur, el este, el oeste, el cenit, el narid, y aquello simplemente es un cañal? Un cañal. ¡Qué barbaridad! La señora ministra de la Presidencia dejó clarísimas las mentiras del informe espurio, dejó clarísimas las falacias, dejó clarísimo que lo único que sucede es que el corrupto Partido Liberación Nacional está aterrorizado. Y hay otro dato interesante, ya está Toñoño haciendo campaña política, la coquetura se desató. Ahora solo se tiñe el cucurucho de la cabeza y se deja unas canitas corrongas encima de sus orejitas. Por eso es que ya empezaron los troles, las páginas falsas, más insultos, las infamias contra el presidente. O sea, el nivel de ataque se ha multiplicado terriblemente en las últimas 2 semanas. Se ha convertido la Asamblea Legislativa, a pesar de sus gruesos muros de cemento, en una vitrina que exhibe ante la sociedad civil el pudridero, el despilfarro de 200 millones de colones al día y el subnivel parlamentario de Costa Rica, más profundo y más oscuro que el de algunos otros países, como los que le gustan a los señores y señoras del partido Rémora, como en el vecino país y otros de allá abajo. Queda claro, compatriota, que los partidos corruptos y sus militantes asesores, militantes y probablemente hasta dirigentes o dirigentes, tienen una sola posición. La sociedad civil costarricense no merece más de 12 horas de democracia cada 4 años. Recordemos muy bien, va a hacer calor, dice la traducción del concepto náhuatl Tonatiuh. Que disfrute de esta calurosa tarde, compatriota.